Desde hace más de medio siglo, el radar ha sido utilizado por las meteorólogas y los meteorólogos para observar el tiempo de diferentes regiones de interés. En la actualidad, es empleado en todo el mundo con diversos fines, e incluso hay redes de información que son accesibles desde cualquier parte con el uso del Internet. La palabra radar es un acrónimo de Radio Detection and Ranging, el cual es un sistema de radiodetección y telemetría, como su nombre lo dice, cuyo principal objetivo es determinar la distancia de un cuerpo a una fuente al emitir una radiofrecuencia. Hoy en día se ha convertido en uno de los instrumentos de percepción remota más utilizados como herramienta para el pronóstico a corto plazo, o también conocido nowcasting, ya que le permite a las meteorólogas y los meteorólogos pronosticadores identificar el tipo de precipitación, ya sea nieve, granizo o lluvia, y la velocidad y dirección de desplazamiento de sistemas meteorológicos. El empleo del radar es equivalente a colocar cientos de pluviómetros a lo largo de una región, transmitiendo información en tiempo real. Debido a que se trata de una representación gráfica de un escaneo de la atmósfera en tiempo real, permite advertir con anticipación eventos como tormentas, tornados o el acercamiento de ciclones tropicales. Lo anterior ayuda a reducir las catástrofes en un 45% o más. Hablando un poco de la historia del radar, es importante mencionar que su auge va de la mano con la radio, pues a partir de ello surgieron una serie de desarrollos tecnológicos muy relevantes. La teoría física detrás del concepto de funcionamiento de un radar se formuló por allá de los años 1900, cuando Nikola Tesla documentó que las ondas electromagnéticas y de sonido pueden reflejarse en diferentes medios. En el año 1922 comienza la detección de barcos utilizando ondas de radio. Ya para el año 1940, las microondas comienzan a ser relevantes para identificar objetos a larga distancia. Finalmente, en el año de 1947, fue en Washington, Estados Unidos, donde se instaló el primer radar para detectar blancos meteorológicos. A partir de entonces, su uso se hizo popular. En México, fue hasta el año 1976 cuando se instaló el primer radar meteorológico, en Tampico, Tamaulipas, siendo un radar banda C, sin la tecnología Doppler, por lo que únicamente medía la reflectividad de los blancos meteorológicos. Cabe destacar que a partir de la Segunda Guerra Mundial se ha dado una mejora importante en todas las componentes del radar, siendo en un principio para usos militares y encontrando su aplicación para usos civiles. Por último, es importante señalar dos de los grandes avances tecnológicos en la historia del radar, los cuales son los radares Doppler y la doble polarización, ya que han permitido tener la noción de la velocidad de desplazamiento de algunos sistemas meteorológicos, la distribución del tamaño de los hidrometeoros y el tipo, forma y tamaño de partículas que se detectan. Los componentes principales de un radar son el transmisor, la antena, el receptor y el procesador. El transmisor es la fuente de radiación electromagnética emitida por un radar hacia la atmósfera. Existen varios tipos, por ejemplo, los transmisores a magnetrón, a clistrón y a estado sólido. Los primeros fueron creados para la generación y emisión de microondas, inventados por John Randall y Henry Bott en 1939. Resultando en uno de los adelantos más importantes durante la Segunda Guerra Mundial. Los magnetrones utilizados actualmente pueden generar señales de más de 500 kilowatts de potencia. Los transmisores a clistrón son capaces de transmitir hasta 2 megawatts. Su señal de salida es de frecuencias más puras. Esta característica permite medir la velocidad de movimiento de los blancos detectados. Los transmisores de estado sólido tienen menos potencia que los anteriores, transmitiendo tan poco como 50 watts de potencia. Sin embargo, utilizados en forma de arreglo, es posible lograr niveles útiles de potencia de salida para un radar. Los transmisores están conectados a una antena tipo parabólica mediante lo que conocemos como guía de onda. La antena es la encargada de enviar y recibir la señal electromagnética, enfocando la transmisión de esta energía en una dirección particular. Esta capacidad hace posible ubicar los blancos en el espacio. La antena de un radar funciona como un faro marítimo, girando continuamente, pero modificando su ángulo de elevación en cada vuelta.
Comúnmente se encuentra protegida por un radomo, que es una esfera de plástico o de fibra de vidrio. Una vez que se lanza la señal electromagnética, esta viaja a la velocidad de la luz. Al chocar con un blanco, se dispersa en todas direcciones, siendo una de ellas la misma dirección de la fuente de la señal emitida, por lo que se refleja una porción de esta energía regresando a la antena. Posteriormente pasa por un receptor que amplifica la señal y se obtiene la medición de energía y el tiempo entre el pulso inicial y el eco. Esta energía que regresa se conoce como reflectividad y se mide en decibeles. Una vez que se tienen las mediciones de reflectividad, el procesador se encarga de analizar, procesar y generar diversos productos plasmados en un mapa, con una escala de colores específica para facilitar la localización e identificación de los blancos y su intensidad. Algunos radares, aparte de medir la reflectividad de los blancos meteorológicos, también permiten identificar si estos se acercan o se alejan al radar. Por lo tanto, se puede inferir la dirección y velocidad de movimiento de las tormentas, así como en ocasiones la cizalla del viento en un escaneo a múltiples ángulos de elevación. Esto se logra utilizando la tecnología Doppler, en la que vemos ecos más intensos habitualmente se muestran en color verde mientras se acercan y más débiles en color rojo cuando se alejan. Con esta tecnología se logra omitir aquellos ecos provenientes de fuentes fijas. Existen diversos tipos de radares, utilizados para diferentes fines. Se caracterizan por el tipo de banda de frecuencia de energía electromagnética en la que emiten. Por ejemplo, los utilizados comúnmente en aviación son los radares banda L, mientras que los utilizados para detección de blancos meteorológicos son de banda S, C y X. El radar banda S tiene una frecuencia de emisión de entre 2 a 4 GHz, una longitud de onda de 8 a 15 centímetros. Sus rangos de medición varían desde 0 a 240 kilómetros de distancia del radar. Su principal ventaja es que sus mediciones no se ven tan afectadas por algún tipo de atenuación, dada la gran potencia que tienen. Sin embargo, una desventaja podría ser que necesiten una antena de grandes dimensiones y su precio es elevado. El radar banda C tiene una frecuencia de emisión de entre 4 a 8 GHz, una longitud de onda de 4 a 8 centímetros y comúnmente son utilizados en rangos alrededor de 120 kilómetros. Su principal ventaja es el tamaño de la antena, facilitando su instalación. También su precio es mucho más bajo en comparación a un radar banda S. Sin embargo, son más afectados por la atenuación. Presentan interferencia por ondas de Wi-Fi y telecomunicaciones que van desde los 3 a los 5 GHz de frecuencia. Por otro lado, los radares banda X tienen una frecuencia de entre 8 a 12 GHz, una longitud de onda de 2.5 a 4 centímetros. Son utilizados en rangos menores a 60 kilómetros. Sus ventajas radican en mayor sensibilidad a partículas pequeñas, útiles para el estudio de desarrollo de nubes y menor tamaño de la antena, por lo que se pueden usar en los radares móviles con mayor facilidad. Incluso algunas aeronaves son equipados con este tipo de radar para medir la turbulencia y su precio es más bajo en comparación con los otros radares. Sin embargo, su principal desventaja es que son muy afectados por la atenuación, por lo que no alcanzan a escanear completamente tormentas severas o de grandes dimensiones, siendo ideales para la vigilancia meteorológica en ciudades pequeñas. Los radares también se clasifican dependiendo de su polaridad, es decir, el campo en el que se transmite el pulso de radiación que emiten. Por ejemplo, si solo se emite un pulso en el plano horizontal, se denominan de polaridad simple, mientras que si se emiten dos pulsos, uno en el plano horizontal y otro en el plano vertical, se conocen como de polaridad dual. Esta tecnología permite obtener mejor información sobre el tamaño y la forma de los objetos en la atmósfera, ayudando a los meteorólogos a identificar o definir el tipo de blanco meteorológico, por ejemplo, si son gotas de lluvia, cristales de hielo o granizo, incluso si son pájaros, insectos o escombros levantados por un tornado. Actualmente, el desarrollo de tecnología para radares sigue avanzando. Un ejemplo de esto es el desarrollo de los radares MPAR, también conocidos como Multifunction Phase Array Radar.
Este tipo de radares consiste en demostrar el potencial de detectar al mismo tiempo trayectorias de aviones, perfil de viento y la vigilancia de sistemas meteorológicos, empleando un solo arreglo de fases en un radar meteorológico. Este tipo de radares consta de una antena de panel plano que se mantiene estacionaria, la cual es un arreglo de elementos. Cada uno de ellos tiene la particularidad de transmitir y recibir señal, además de manejarse electrónicamente, es decir, el usuario tiene el control del movimiento. Este radar puede realizar escaneos en menos de un minuto, lo cual permite analizar el potencial de tiempo severo. Además, el costo en comparación de tener radares convencionales es menos elevado, siendo que puede reemplazar 200 elementos por uno del MPAR. Otro ejemplo es el radar tipo ADT, también conocido como Advanced Technology Demonstrator, que se trata del primer radar de escala completa, comprendido por una banda S, doble polaridad y diseño específicamente para usos meteorológicos. Está basado en añadir la doble polaridad a la tecnología de arreglo de fases. Este radar tiene un panel con miles de pequeñas antenas estáticas que emiten y reciben pulsos electromagnéticos, por lo que no es necesario tener una antena parabólica girando. Esto le permite mostrar la forma y tamaño de la precipitación, además de una actualización más rápida debido a su arreglo de fases. De esa manera, mejora el tiempo en que las alertas pueden ser emitidas y la certeza de los pronósticos. Por último, y no menos importante, es posible mencionar a uno de los radares más recientes en el ámbito, conocido también como el perfilador de viento, que al operar en frecuencias relativamente bajas, tiene la capacidad de detectar el viento en regiones desde la superficie hasta límites de la troposfera superior. En el ámbito de la aviación existen diferentes tipos de radar que tienen usos particulares. Entre ellos está el radar que permite detectar los aviones que se encuentran transitando en diferentes regiones. Estos generalmente operan con longitudes de onda de 20 centímetros y también se conocen como ARSR. Otro tipo de radar que es altamente significativo mencionar es el radar ASR, que, además de permitir la vigilancia meteorológica en torno a los aeropuertos, nos facilita el control de aproximación a la pista. Por otra parte, pero no menos importante, está el radar TDWR, también conocido como Terminal Doppler Weather Radar, por sus siglas en inglés, el cual es un radar tipo Doppler empleado para identificar tipos de hidrometeoros, ráfagas y cizalla de viento, y de esa manera emitir alertas para los aviones en el área de la terminal. Existen también un tipo de radares que van a bordo de las aeronaves, que en determinado momento transmiten señales que llevan información sobre su posición en el espacio aéreo, esto es, generalmente su altura. Y también otro tipo de radares que permiten la identificación de blancos, generalmente asociados a tormentas que podrían poner en peligro la seguridad de la aeronave. Las imágenes que se obtienen de los datos que reciben los radares no son un pronóstico, solo permiten la localización actual de la precipitación. Observando una serie continua de imágenes, podemos inferir su dirección de desplazamiento y si se intensifica o se debilita gradualmente. La reflectividad medida se presenta en una escala de colores para indicar la intensidad de la precipitación. Cabe mencionar que el radar no mide precipitación como tal, sino que la infiere con base a ecuaciones y algoritmos matemáticos, utilizando leyes fundamentales de la física como las de energía electromagnética, y la principal que permite establecer la relación entre la reflectividad y la precipitación es la ecuación de Marshall-Palmer. La potencia del pulso, el tiempo de recepción y la velocidad de medición se pueden ajustar dependiendo de la tarea y el producto que se desea obtener. Los principales productos de los radares meteorológicos son: el producto PPI, es el indicador de posición en planta, utilizado para vigilancia meteorológica. Este producto puede ser utilizado para diferentes momentos de operación del radar, por ejemplo, reflectividad, velocidad radial, diferencia de reflectividad y otros productos provenientes de la doble polaridad. La escala de este producto con el momento de reflectividad utiliza colores de azules a verdes para indicar zonas con intensidades débiles y colores de amarillos a rojos para zonas con intensidades fuertes. El producto CAPI se define como la representación de un corte horizontal
a una altitud definida de un volumen de datos. El producto de velocidad radial es un PPI con el momento de velocidad, representando la velocidad media con la que se aleja o acerca el viento o precipitación al radar. Su escala utiliza colores rojos para velocidades positivas, que indican viento o precipitación alejándose del radar, y colores verdes para velocidades negativas, es decir, acercándose al radar. Los colores blancos y grises se emplean para indicar velocidades radiales nulas, lo cual indica que los blancos se encuentran perpendiculares a la línea que une dicho blanco y el radar. El producto Cmax o columna máxima representa en cada píxel el valor máximo de reflectividad en la columna de datos. Este producto utiliza la escala de reflectividad y genera una imagen 2D a partir de un volumen de datos 3D. El producto Hmax o altura de la intensidad máxima provee una estimación de la altura de la reflectividad máxima. Este producto se usa para evaluar el estado de desarrollo de tormentas. El producto eBase o Base detecta la base de los ecos, usualmente refleja la altura de la nube que está precipitando. El producto eTops o Tops detecta el tope de los ecos, es decir, representa el tope superior del campo de precipitación o de la nube o capa de nubes de una tormenta. El producto eThickness o TIC muestra el espesor en kilómetros de una tormenta. Es igual a la diferencia entre los valores de cima y base de los ecos. Este producto brinda información sobre el potencial de una tormenta para producir tiempo severo. El producto BIL o líquido integrado verticalmente es una estimación del potencial total de precipitación contenido dentro de una capa atmosférica. Resalta áreas con potencial de precipitación debido al contenido de agua. Por otro lado, con los radares de doble polaridad, se pueden generar productos como el CDR o reflectividad diferencial, el ROHV, que representa la densidad de blancos horizontales y verticales, permitiendo distinguir entre blancos meteorológicos y no meteorológicos. Los productos FIDP y KDP son utilizados para identificar áreas donde se producen las precipitaciones más intensas y el tipo de blanco dominante que las genera. Por último, el producto de clasificación de hidrometeoros es bastante útil, ya que permite diferenciar entre nieve, granizo, lluvia o cristales de hielo, pero también identifica aquellos blancos no meteorológicos como insectos, reflectores antirradar y ecos no deseados provenientes de la superficie y del mar. En general, existen algunas limitaciones para los radares. Una de ellas es la curvatura de la Tierra, lo cual significa que si bien el alcance óptimo del haz del radar es de 5 a 200 kilómetros, más allá de los 200 kilómetros el radar podría estar mostrando lluvia que cae en lo alto de la atmósfera, y esto podría no reflejar lo que está sucediendo en la superficie. Otra de las limitaciones es que no se muestran ecos muy cerca del radar, porque el radar no escanea directamente sobre sí mismo. A esto también se le conoce como el cono del silencio. De igual manera, a veces el radar puede detectar ecos débiles de materiales distintos de la lluvia, tales como aviones, humo, cenizas de grandes incendios, enjambres de insectos o bandadas de pájaros. Los radares meteorológicos pueden incluso recibir ecos de la superficie de la Tierra, lo que los meteorólogos denominan propagación anómala. Esto sucede cuando una alta presión en la atmósfera provoca una inversión, una capa en la atmósfera donde el aire se vuelve más cálido en lugar de más frío con la altura. Este tipo de ecos se pueden filtrar debido a su comportamiento estático. Las transmisiones de radio también pueden interferir con nuestros radares y confundirse con los ecos de los pulsos del radar. Suelen aparecer como líneas rectas que apuntan hacia el radar, generadas frecuentemente por la interferencia de otras fuentes de ondas de radio, que podrían incluir Wi-Fi, señales de torres de telefonía móvil y otros radares. Y a veces también se observa cuando se reparan los mismos radares. Como ya se mencionó anteriormente, el primer radar instalado en México fue en el año de 1976, en Tampico, Tamaulipas, siendo un radar banda C sin la tecnología Doppler, por lo que únicamente medía la reflectividad de los blancos meteorológicos. Con el paso del tiempo y el avance tecnológico, se ha logrado generar la Red Nacional de Radares Meteorológicos,
la cual está formada por 13 radares, contando con banda C y el sistema Doppler, de los cuales algunos poseen la característica de doble polaridad. Dado lo anterior, en México se contaba en un inicio con una cobertura del 70% del territorio nacional. Sin embargo, actualmente solo 4 de los 13 radares están en funcionamiento, dando paso a una disminución de la cobertura anteriormente mencionada. De manera sintetizada, los radares ubicados en Cerro Catedral, Los Cabos, Altamira y Acapulco cuentan con un sistema Doppler, los 3 últimos con la tecnología de doble polaridad, y justamente son los que se encuentran activos. A pesar de los grandes avances y la utilidad de los radares en la actualidad, aún existen muchas mejoras por hacerles para disminuir sus limitaciones. Por ejemplo, en los radares Doppler, la antena no puede elevarse hasta los 45 grados, por lo que el radar no puede medir sobre sí mismo, generando el cono del silencio. En el futuro, con antenas multifase se espera eliminar esta limitación, permitiendo a los meteorólogos caracterizar a las tormentas que les pasan encima. Por otro lado, se está implementando el uso de conjuntos de datos adicionales, como los de rayos y temperaturas del tope de nubes de satélites, para determinar la tendencia de la fuerza de las tormentas. Asimismo, se planea poder reducir la incertidumbre para generar información más eficiente sobre la intensidad de las tormentas y también la asimilación de datos en modelos numéricos.